Cuando hablamos de los resultados de esta cumbre nos referimos principalmente al tema migratorio, la exclusión de varios países de esta edición y las críticas que se hicieron sentir. A modo de balance, vamos a analizar en directo algunos puntos claves con el analista Gabriel Villalba Pérez. Hola Gabriel, ¿qué tal? Bueno, la novena cumbre de las Américas culminó con un pacto migratorio que fue firmado por 20 países miembros. En paralelo, desde el sur de México partió una caravana con unas 15.000 personas, es decir, una de las mayores de los últimos años. ¿Usted cree que este pacto se va a poder cumplir y que va a ayudar a la situación que se vive? Bueno, hay que analizar la decadencia, como lo dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro, de un imperio que ya no abastece y que ya no puede imponer sus lineamientos, tanto políticos, ideológicos, pero fundamentalmente económicos y financieros. Estados Unidos prácticamente les está pidiendo a los países que están por debajo de su frontera, a México, Centroamérica, que también se ocupen de la crisis migratoria, siendo que pues Estados Unidos ha generado y esto es de conocimiento público, prisiones al estilo de los Gulag, al estilo de los campos de concentración, apresando y encarcelando a niños ahí en la frontera migratoria. Entonces, sin lugar a dudas, es un llamamiento desesperado de Estados Unidos a tratar de resolver esta crisis que, adscribiéndome a lo que decía Nicolás Maduro y también a la pregunta que tú hacías específicamente, no va a resolver esta cumbre de las Américas la crisis migratoria continental. Otras políticas desde la generación de políticas sociales son las que tienen que enfocarse para garantizar que esa movilidad social de las personas de una frontera a otra pues no sea tan masiva y se generen condiciones de igualdad de condiciones en los países, valga la redundancia, para generar empleo, salud, trabajo y estabilidad en el territorio desde donde vienen los migrantes hacia el norte, ¿no? Entonces es fundamental entender aquello. Mirar de los datos fríos, los números fríos, como por ejemplo los indicadores del Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos, caribeños y norteamericanos, a políticas sociales como por ejemplo disminuir la brecha de desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres en el continente, y mirar a los indicadores, por ejemplo, del índice de Gini, ¿no?, que mide la desigualdad entre los ricos y pobres del continente. Se deberían enfocar las políticas continentales hacia una suerte de pues políticas sociales y no así meros parches que creo yo no solucionan los grandes problemas del continente. Otro tema que marcó esta cumbre fue la exclusión, ¿no? Digamos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que si esta política iba a continuar, probablemente a la próxima no iba a asistir nadie. ¿Es posible, por lo tanto, que la cumbre vaya perdiendo credibilidad? La anterior cumbre, recordemos el 2018, el propio presidente norteamericano, en aquel entonces Donald Trump, dijo que no iba a participar y finalmente no participó. Se dio el lujo de ningunear a los países latinoamericanos que participaron en esa cumbre de las Américas. El actual presidente Joe Biden ahora sale con esta exclusión, con esta política de exclusión frontal, diciendo que no tienen que participar ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Como lo decía el canciller Rogelio Maita, esta es una contradicción en sí misma, porque aplica condiciones antidemocráticas sobre pretexto de defender la democracia, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el rechazo que hicieron sentir países como México, como Bolivia, no llevando a esta gran cita continental a sus primeros dignatarios, altos dignatarios que son los presidentes, sino como una muestra de protesta en la diplomacia internacional, llevar a sus cancilleres a una cita que debería ser de presidentes, pues muestra el alejamiento de ciertos polos de la integración regional latinoamericana, en este caso también el discurso que llevó el presidente Alberto Fernández de Argentina representando el bloque de integración del CELAC, ¿no? Es fundamental para entender cómo desde el sur del continente se están mirando con otros ojos los procesos de integración regional, los procesos de integración cultural, los procesos de integración económica y financiera con el mundo y por supuesto entre los países latinoamericanos. Muy diferente a lo que desde muchísimos años se trató de imponer desde Estados Unidos, aquella doctrina Monroe, aquella geopolítica de dominación total de lo que ellos llaman la gran isla americana, el control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ya que para Estados Unidos
Unidos, el control territorial de lo ya citado significa una cuestión de seguridad interna, así lo dicen sus grandes geopolíticos y estrategas en el ámbito de la seguridad interna de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos viviendo sin lugar a duda tiempos de cambio en el continente y posicionamientos que ya dejaron de ser los que eran de años pasados. Recordemos que Estados Unidos se veía a sí mismo como aquel gran hermano o aquel gran padre que tutelaba a los niños pequeños del continente, a los países centroamericanos, a los países sudamericanos. Aquellos niños de aquel entonces dejaron de ser niños, ya son independientes. Sí. Gabriel, muchas gracias por esta conexión, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conexión y por tus opiniones.